cuáles son las oportunidades de futuro y de camino que existen en relación con la implementación de la sentencia y el fallo histórico en el caso de La Oroya, y también cómo eso se puede manifestar en la vida y en la cotidianidad de las 80 víctimas del caso, pero también de los demás y las demás habitantes de la comunidad y en general de los habitantes del Perú que también se ven expuestos a situaciones similares de contaminación ambiental y de exposición a metales pesados y a metales tóxicos. El día de hoy vamos a tener un espacio de 1 hora y media para conversar sobre este asunto. Vamos a tener a 4 panelistas. Vamos a contar con Ana María Fabián, que es una mujer joven y madre, que es una de las víctimas del caso reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al doctor Fernando Serrano, experto en salud ambiental y perito experto también en el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde la Universidad de Missouri. Vamos a tener a Einer Rivera, que también es un joven víctima del caso, que también está empezando a tener un liderazgo importante en su comunidad. Y por último, a Beatriz Cortés, coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana, también parte de la red MUCI. La idea es que tengamos una conversación donde miremos las distintas aristas sobre lo que representa para el futuro esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son muchos los ámbitos que se abordan en esta sentencia que tienen que ver con la salud, con la familia, con los proyectos de vida, con también la protección judicial y la efectividad de las medidas de reparación en casos de afectación al derecho al ambiente sano. Entonces, para nosotros desde AIDA, desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, es fundamental promover estos espacios de conversación y de aprendizaje mutuo. También me presento, mi nombre es Rosa Peña, yo soy abogada senior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA, y AIDA es una organización que utiliza el derecho y la ciencia para la protección del ambiente sano y los derechos humanos en América Latina. Y para eso, pues abogados y abogadas y un equipo interdisciplinario también en la región, pues utiliza toda su expertise en función de eso y de generar alianzas y fortalecimiento para la protección de este derecho. También te invitamos que a lo largo de esta conversación puedan ir formulando sus preguntas en la sección correspondiente de Zoom o en el chat. Si tienen claridad de a quién va dirigida la pregunta, también que nos puedan señalar su nombre. Entonces vamos a estar atentos recogiendo las preguntas para que al final de esta conversación podamos ir respondiendo. Y ya para dar inicio, le voy a dar la palabra a Ana María Fabián para que ella nos pueda introducir en este tema de la sentencia de La Oroya y del futuro que representa para su vida. Y Ana María, para eso la pregunta que te voy a hacer es, ¿de qué manera se espera que el cumplimiento de la sentencia de La Oroya pueda cambiar tu situación personal, tu situación profesional y familiar, y también de las demás personas afectadas que hacen parte del caso? Vamos a tener más o menos 15 minutos para eso. Yo te iré avisando cualquier cosa y ahí vamos conversando. Buenos días con todos los presentes, buenos días Rosa. Eh, bueno, este día o hace 2 días se cumplió 6 meses de lo que es de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de nosotros. Y cómo es que, de qué manera espero, ¿no? El cumplimiento de la sentencia. Pues lo espero con esperanza y alegría, que aunque el proceso burocrático sea largo y tedioso, tengo la esperanza y fe que el gran valor que tuvimos las 80 personas al denunciar al Estado sea el beneficio tanto para nosotros como para nuestra comunidad y otras comunidades hermanas que tienen el mismo o similar problema. En lo personal, pues esta lucha comenzó para mí cuando yo era adolescente, iniciaba con los 11 o 12 años, cuando todavía estábamos iniciando tantas cosas y teníamos en una parte cierto miedo. Y no era en vano el miedo. El miedo se mostraba por las actitudes de las personas con quienes teníamos una relación amical y simplemente dejaban de hablar hasta o familiares que estaban en contra de lo que nosotros hacíamos, principalmente con mi papá. Entonces, mi papá, mi madrina. Entonces, en ese caso, yo digo, ¿cómo podríamos no tener
teniéndose esperanza después de 25 años, creo que se sigue ahí la esperanza, la perseverancia. Entonces, para mí ha sido muy grato lo de la Corte, muy grato, porque nos permite y nos reivindica los derechos. Nuestra vida tuvo un valor importante, ¿no? Y para nosotros fue alegría ese día para poder recibir esa noticia. Y creo que todo lo que se esperó, todo lo que esperábamos nosotros, se hizo justicia. Ahora, en el campo familiar, pues, en el campo familiar fue un logro básico porque toda mi familia está dentro y lograr eso es decirnos, no, la lucha no fue en vano. Nos han dicho de todo, nos han perseguido, nos han buscado, hasta han intentado querer ir contra nuestra vida, pero sí se logró. Ya básicamente a veces los familiares y los amigos que antes nos decían, ¿por qué estás en esa lucha? ¿Que por qué hiciste eso? ¿Por qué contra la empresa? Pues nosotros explicábamos que no era contra la empresa, que lo único que pedíamos era pensar en la Oroya, pensar en la salud de los niños y pensar en el propio lema que nosotros habíamos propuesto junto con mi papá, que era la lucha, la salud de los niños es un tesoro que vale más que el oro. Y eso quedó básicamente clavado en mí. La lucha de la salud. Pedimos por nuestra salud. Y no lo pedimos a la empresa. Claro, también le pedimos, había reuniones con la empresa, se les pidió a la empresa, regúlense, que que los niveles de contaminación deben ser controlados de forma internacional para el respeto mutuo y una convivencia mutua y de respeto, pero no se logró, la empresa no hizo caso. Pero por un caso, se los vuelvo a recalcar, nosotros no hicimos ninguna denuncia contra la empresa, le hicimos denuncia al Estado. Y el Estado, por ser nosotros peruanos nacidos en tierra peruana, le pedimos eso. Pedimos nuestro derecho a la salud, derecho a nuestra libertad de expresión, derecho a la protección, que generalmente han sido vulnerados. Han sido vulnerados porque cuando mi mamá estaba gestando, claro, existe la voluntad de las personas o el pensamiento de las personas que no podemos medirlas, pero existe también la empatía donde estas personas no tuvieron empatía con mi mamá en un estado de embarazo. ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a ponerle apodos o diciéndole, tu hijo va a salir, es que mongolito, va a estar, va a ser un niño especial o va a ser diferentes cosas. Pero gracias a Dios, mi hermana es muy inteligente y mi hermana Es un, es un reflejo de la lucha porque ahora se encuentra en la universidad estudiando antropología. ¿Y qué es lo que eso es lo que ha marcado mucho la sociedad? Y mi hermana ha marcado el hecho de su temperamento, ha marcado el hecho de su sensibilidad, porque desde pequeña, desde que nació hasta que empieza a tener la sociedad clara, pues ella ha entendido que muchas veces las personas son malas, pero otras no. Y ella dice, yo no soy el reflejo de ellas. Yo tengo que luchar por mí y dar lo mejor de mí a la sociedad. Entonces, no alejándome mucho, ¿no? De esto, digo que sí nos ha marcado a nosotros de forma familiar, pero ahora con lo de la corte nos ha fortalecido aún más, que sabemos que no hemos luchado en vano, que sabemos que nuestra espera no ha sido en vano y sabemos que todo lo que se lucha en favor a algo bueno siempre tiene una recompensa. En esto también se va el hecho de mi lado profesional. Muchos dicen que puede afectar nuestro proceso o la contaminación no afecta mucho, ¿no? Debería afectar en su mayoría a todas las personas.
claro, afecta, pero en mi lado profesional yo ya lo he visto. Yo soy tecnólogo médico. He estudiado desde que he estado en secundaria, he estudiado medicina. Básicamente estudié en las ramas de la salud como técnico de enfermería. Y he visto cada paso que doy, me doy cuenta que hasta estar expuesto a metales pesados tiene complicaciones. No solamente en ti, que tú lo estás viviendo expuestamente, va a tener repercusiones en tu campo genético, va a tener repercusiones en lo que tiene que ver con tus hijos. Siendo yo mujer, también soy mamá y veo y sé que en otras personas va, o sea, cuando tú eres mamá, lo que sigue, lo que tú concibes y tienes dentro o conllevas lo que es la contaminación por metales, que ahora ya es más de forma general a nivel mundial, tienes una secuela, se va a evidenciar la secuela. Pero ¿qué es lo que atenúa esto? Una buena alimentación, una buena calidad de vida. Eso es lo que nos va a ayudar. Pero si las personas que están más expuestas tienen dificultades económicas, tienen dificultades de salud y encima se pueden llegar a embarazar, principalmente en las mujeres, nuestros niños tienen repercusiones con déficit intelectual, tienen también TEAs, vienen niños con espectro autista, vienen niños que también puedan llegar a tener involucrarse en malformaciones congénitas. Ahí es donde nosotros nos involucramos más en la prevención. Nuestro caso hasta se basa en la prevención de lesiones o complicaciones, en la salud, en todo, ¿no? Por eso pedimos, nosotros, yo lo veo como un gran triunfo para nosotros, las 80 personas que decidimos hacer esta denuncia, y lo veo que todo lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, la muerte de nuestros amigos, como es David y su hija, que hayan fallecido con cáncer, agravándose aún más. Entonces, creo que todo lo que se ha vivido en ese tiempo ahora tiene una recompensa, un fruto, que eso no es una sola lucha de una noche, de 2 días, de 3 días. Como les dije, es una lucha de 25 años esperando, pero que lo que queremos que esta sentencia también sea en mejora para nuestra comunidad, en mejora para otras comunidades que están expuestas a diferentes tipos de metales pesados. Claro, a nivel mundial ya estamos expuestos, pero hay que hacer mejor nuestro sistema de salud, nuestro sistema judicial, nuestro sistema todo. Y eso tiene que ver principalmente con la conformación de nuestros poderes del Estado, para que nos puedan dar a nosotros una un adecuado derecho a la salud, derecho a la protección, y derecho también a nuestra libertad de expresión, porque deben respetar también nuestra forma de pensar, que nosotros no pensamos en nosotros mismos, sino también pensamos en los demás, en un término de empatía y solidaridad con los demás hermanos. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana María, de verdad, por tus palabras y por ese sentimiento que sé que recoge dolor y también como frustración por muchos años de lucha, pero también lo que tú dices de recoge sentir que hay una victoria, que hay esperanza y que hay posibilidades también de un futuro distinto. No sé si tú quieras enviarle algún mensaje específico al Estado peruano en torno al cumplimiento de la sentencia, si quieras darle unas palabras. Sí, en caso de eso, decirle al Estado, ¿no? Que nosotros les pedimos a ustedes, el Estado, básicamente, que no se nos siga violando nuestro derecho a nuestra salud. Tenemos derecho a un ambiente sano, porque hace, no es estar en contra de una reactivación minera, pero estamos en favor a ver nuestros cerros de color marrón, amarillo con pastos, o también el crecimiento de áreas verdes, porque se estaba soñando y ya se estaba evidenciando ese crecimiento, una reforestación se estaba viendo.
Y ahora con lo que se está viviendo ahora es que de nuevo la contaminación se está viendo sin un control. El control interno no se está dando. La UEFA recién está haciendo, o sea, las simulaciones o los controles, pero ya se está dando que ya no, de nuevo se nos empieza a picar la garganta, los ojos. Entonces necesitamos un ambiente sano donde no es, mi hija, los demás niños a quienes empiezo a conocer al visitar, al realizar mi trabajo, necesitan de un ambiente sano o adecuado, ¿no? También necesita a la integridad personal, que no se nos estén vulnerando nuestros derechos de una seguridad, porque al saber, o nosotros también, bueno, dentro de los 80, algunos ya somos, nos han visualizado que somos dentro de los 80 y ya saben quiénes somos, pero nosotros estamos en peligro y en riesgo. ¿Por qué? Nos dicen, al final en la sociedad ahora ya nos dicen, ya los antimineros están volviendo a salir. Y no es así. Nosotros no estamos que estamos tranquilos, sí estamos haciendo un control interno de parte de nosotros sobre la contaminación, pero lo que estamos es, necesitamos respeto y necesitamos también que seamos cuidados, no, cuidados como personas normales, no que nos pongan una sobreprotección, que sabemos que queremos salir, cuando queramos salir no nos pase nada malo. Por eso pedimos la protección. También que no podemos, hasta ahí algunos de los integrantes que han dejado ya de participar en grupos de acción social. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, si nos seguimos metiendo nos van a censurar, nos van a bloquear y ya mi palabra no va a tener respuesta, no va a tener valor. Y no queremos eso, queremos una libre expresión donde se nos valore nuestro pensamiento, porque no es un pensamiento negativo, es un pensamiento de solidaridad, de empatía para quienes lo necesitan. Entonces, yo como una de las 80 víctimas, lo que yo le pido es el cumplimiento. Este cumplimiento de todo lo que nos está pidiendo, ha pedido la Corte Interamericana hacia nosotros, porque también da el beneficio a mi comunidad. A mi comunidad le falta bastante en nuestro centro de, porque tenemos un centro de salud de parte del MISA que no tiene, le faltan muchas cosas, más material, le falta más atención y sobre todo los especialistas, porque muchos de nosotros vamos como una enfermedad común y no nos atiende como enfermedad común, ya no tenemos enfermedad común, nosotros tenemos una enfermedad ocasionada básicamente por la contaminación y lo que nosotros presentamos son secuelas y estas secuelas son los que nos hacen a nosotros mucho más vulnerables, ¿no? Tanto en el sistema nervioso, en el sistema articular, digestivo, diferentes cosas ya, hasta a nivel emocional también, porque como ves también soy un poco emocional al recordar lo que es básicamente de mi hermana y yo sí quiebro, ¿no? Por eso lo que pido es que se cumpla y que sea óptimo, que no se ponga trabas, porque al poner trabas, creo que ya hacen más, una herida más, un poquito más, mientras que más lo atrasan, creen que a nosotros, por los 25 años que hemos pasado, por lo poquito más que vamos a esperar, seguimos teniendo nuestra esperanza y nuestra fe. Pero queremos que también el Estado y también, ¿no? A la sociedad que sepamos elegir bien nuestras autoridades para que podamos también convivir bien con ellos, para no estar pensando que este presidente no sabe hacer nada o esta presidenta no sabe hacer nada. Pues, por lo menos vemos la injusticia que está cometiendo el Estado en muchas cosas, sin tocar otros temas de verdad, también de vital importancia, que está afectando a nuestro ecosistema y a nuestro Perú y también a nivel mundial, ¿no? Todo por querer ganar más dinero. Y al final de cuentas, el dinero ni te va a ganar si no tienes una vida adecuada. Eso sería. Muchísimas gracias, Ana María, de verdad, por compartir toda tu perspectiva como un profesional de la salud, como mujer, como madre. Es muy importante escucharte y saber también lo que tú estás viendo como en relación con el futuro y el llamado que le haces al Estado también en relación a no permitir que la situación de contaminación que se vivía antes se reanude.
que supervise y fiscalice el complejo metalúrgico y que cumpla con las órdenes que están establecidas en la sentencia de la Corte. Y muy en línea con los temas que tú estabas trabajando y que estabas conversando con nosotros, voy a darle paso al doctor Fernando Serrano para que desde su expertise y todo su conocimiento y trayectoria en el caso de la Oroya también nos pueda compartir un poco cuál es el impacto que considera usted que puede tener el cumplimiento de las órdenes en la salud de la población local y también cuáles serían esas acciones prioritarias que debe incluir cualquier plan de trabajo que implemente el Estado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. Bienvenido, doctor. Buenos días, Rosa, a ti y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación para participar en este webinar. Les hago a todos llegar mi saludo desde la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri, en Estados Unidos. Yo comencé esta lucha hace 20 años, es decir, es una lucha, como todos sabemos, de décadas, de largo tiempo. Y me involucré en esta lucha porque entendí que lo que estaba en juego es la salud de toda una población en la ciudad más contaminada del planeta. Es decir, este caso emblemático es un ejemplo de lo que sucede en otras partes del Perú y en otras partes del mundo. Entonces, para mí, abracé la causa desde un momento inicial porque en mis visitas a la Oroya pude constatar personalmente el impacto negativo en la salud y en la calidad ambiental de niveles de contaminación que ya no se ven en Estados Unidos, pero que sí se ven en Perú, que sí se ven en otros países del mundo. Entonces, cuando hace ya 6 meses escuché como con ustedes la lectura de la sentencia, realmente la recibí con mucha emoción, ¿no? Es una sentencia que refleja no solo la demanda de los directamente afectados, ¿no? pero refleja todo lo que nosotros habíamos pedido al Estado. Es decir, lo que habíamos pedido no solo es atención médica urgente para los directamente afectados, sino medidas de salud pública. Habíamos pedido una revisión completa de las políticas del Estado hacia su propia población, especialmente en áreas de actividad extractiva y minera. Y eso es lo que hizo la Corte. La Corte nos ha dado una sentencia histórica sin precedentes que nos da luces no solo en el Perú, sino en toda la América, en las Américas, para diseñar e implementar políticas que efectivamente protejan a la población de la exposición a metales tóxicos, sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo el impacto que puede tener el cumplimiento de esta sentencia en la población local, en La Oroya? Es importante reconocer que toda la sentencia que la he leído varias veces totalmente, eh, queda claro que para la Corte hay dos poblaciones que son beneficiarias de la sentencia. Uno, las presuntas víctimas, que ya no son ahora presuntas, son víctimas, las 80 personas que como acabamos de escuchar de Ana María, con mucha valentía demandaron al Estado. Pero el otro grupo es toda la población de Loroya. Cuando visité Loroya había como 33,000 personas. Esa población ha disminuido ahora, pero son miles. Es decir, es toda una ciudad directamente afectada por niveles de contaminación excesivos y graves. Entonces, la Corte nos deja claro en la sentencia que estos dos grupos han sufrido el daño a la salud y han sufrido de la afectación en la calidad de vida causada por la exposición a metales tóxicos. Entonces, específicamente, la Corte requiere del Estado, y lo dice con claridad,
garantías de no repetición. Eso está en la sección 342 de la página 126. ¿Qué nos quiere decir con esto la Corte? Y el mensaje al Perú y más allá. Esta situación de envenenamiento masivo de toda una población no puede volver a repetirse. Tiene que haber garantías de no repetición, que consisten en actualizar los estándares de calidad de aire y los valores de referencia de metales tóxicos. Son medidas concretas técnico-científicas. Tienen que estar de acuerdo estos estándares y estos valores de referencia con los parámetros internacionales de protección de la salud. Todos estos años hemos insistido en que esos valores de referencia de Perú están desactualizados, no reflejan la reciente evidencia científica y no cumplen con el principio de proteger a la población, de garantizar seguridad. Esos estándares tienen que actualizarse urgentemente, los valores de referencia igualmente. La Corte también nos pide que se pongan en marcha definitivamente y de manera eficaz los sistemas de alerta de emergencia. Esos existieron, pero nunca se cumplieron. La alerta es importantísima porque hay que prevenir la afectación y cuando los niveles exceden lo que se indica como saludable y seguro, hay que alertar a la población. Eso no se hizo, hay que hacerlo. Más aún ahora, cuando el complejo se ha reactivado. Entonces necesitamos que esos sistemas de emergencia funcionen de manera efectiva. El tercer punto que nos requiere como garantías de no repetición la Corte es asegurar que el sistema de salud de La Oroya provea de atención especializada e integral, específicamente a personas afectadas por metales y sustancias tóxicas, y de entre ellas con especial atención a grupos vulnerables. Esto es importante como la sentencia recoge esta noción no solo de riesgo y afectación, sino también de vulnerabilidad. Como nos escuchamos de Ana María, dentro de la población hay grupos más vulnerables que requieren atención urgente, niños, mujeres, y hay personas que por los años que han vivido en Loroya, por la exposición crónica y de largo tiempo, son más vulnerables. Esas personas necesitan atención especializada. Eso siempre se pidió y no se cumplió. Ahora la Corte exige que por fin se diseñe y se implemente un programa de atención médica y especializada para la población, no solo de los afectados, sino de toda la población de Loroya. Y lo otro que me parece importante que requiere la Corte es el acceso, el garantizar el acceso a la información médica. Los pacientes a veces no tienen ni acceso a su propia información médica. La población no ha tenido acceso a la información que tiene el MINSA, que tiene la DIRESA, que tienen las instituciones públicas sobre lo que directamente les afecta. Eso para mí es igualmente inaceptable. Los pacientes, las personas y la población tienen derecho a la información sobre los aspectos médicos y los de salud ambiental. Y además de eso, de ese acceso a la información médica que tenga el Estado o la empresa, la Corte requiere de transparencia en el manejo de esa información. Necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber los datos, necesitamos contar con la evidencia. Y si el Estado tiene y la empresa tiene, la población necesita tener esa información. Y por último, la Corte nos insiste en el derecho a la participación. La salud tiene que involucrar, la gestión de la salud tiene que involucrar a los directamente afectados. Los programas de salud tienen que involucrar a los directamente afectados. Es decir, esta noción de participación no es un favor, es un derecho. Y la Corte insiste en eso. Finalmente, hablando de la población,
Me pareció sumamente importante y realmente me emociona escuchar que la Corte diga lo que los expertos y profesionales en salud ambiental decimos en los Estados Unidos y también en el Perú. Es necesario hacer dos actividades que son sumamente importantes. La una es la realización de un diagnóstico de línea base de calidad ambiental. Tenemos que saber dónde estamos en este momento, que ya tenemos sentencia, para saber a dónde queremos llegar. Entonces, este diagnóstico de línea base es imprescindible. Necesitamos saber no solo los niveles de metales tóxicos y sustancias tóxicas en las personas, también esos niveles en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos, para nosotros tener todo el panorama completo de afectación de salud ambiental. Ese diagnóstico de línea base es responsabilidad del Estado. Y segundo, unido a esto es la implementación de un programa de vigilancia epidemiológica ambiental. El Estado, en este año del 2024, todavía no cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica ambiental. El Estado no sabe cuántas personas están afectadas, dónde están, cuáles son sus edades, cuáles son. El Estado no tiene esa información y sin esa información no se pueden implementar programas de atención y de prevención. Entonces necesitamos urgentemente un programa de vigilancia epidemiológica ambiental, especialmente para poblaciones afectadas por minería y metalurgia. La Corte pide eso con claridad. Ahora, la segunda parte es qué actividades son urgentes, prioritarias, qué necesitamos hacer ya. La Corte es clara en pedirle al Estado medidas de reparación urgente. Esas son las palabras de la Corte, reparación urgente. Y la más importante es la implementación del programa de atención médica especializado, especializada e integral, que tiene que ver con salud física y mental. Es decir, esa es la manera de verlo integralmente. Para eso necesitamos actualizar de urgencia el protocolo de atención médica. El protocolo de atención médica, yo recuerdo conversando con los médicos del ministerio y los médicos de Loroya, es un protocolo que debía haber sido actualizado hace tiempo. Nosotros dimos los parámetros, dimos las nociones y los componentes, yo como parte de este grupo de expertos, ¿no? Y nunca se llevó a cabo. La última revisión fue del 2017, donde el Estado volvió, en este caso la direza de Junín, volvió a repetir lo anterior. No hizo caso de nuestras sugerencias ni pedidos. Ese protocolo que quisieron usar es obsoleto. Necesitamos un nuevo protocolo de atención especializada e integral, y para eso yo pienso que tenemos que tomar la iniciativa, tanto los afectados como el grupo técnico y legal que le acompaña, porque no queremos que el Estado vuelva a presentarnos un protocolo desactualizado y que no va a funcionar. Eso la Corte no lo va a permitir, no lo vamos a permitir los afectados, no lo vamos a permitir nosotros. Entonces, urgente un nuevo protocolo de atención médica integral. Y también yo añadiría que es urgente incluir medidas para controlar y disminuir los riesgos a la salud ambiental. La ciudad sigue contaminada, el suelo sigue contaminado, el polvo está contaminado. Necesitamos saber medidas que pueden ser implementadas a nivel de hogar, a nivel de escuela, de colegio, de sitio de trabajo, a nivel de espacios personales y públicos, donde se puede empezar ya a disminuir el riesgo ambiental que todavía existe. Allá se llaman pasivos. Para mí son activos porque continúan contaminando y envenenando a la población.
necesitamos también ese tipo de medidas ahora, no en 6 meses, no en 6 años. Y por lo tanto, se necesitan, y la Corte también lo dice, los recursos para esto. No podemos aceptar una vez más que no hay presupuesto, que no hay recursos, que no hay personal. Ya no es aceptable eso que siempre hemos escuchado. Los recursos tienen que ser puestos a disponibilidad para la ejecución de estas medidas urgentes. Y me llamó la atención algo que la Corte también dijo, estos recursos también implican la capacitación del personal. ¿Cuántas veces nos topamos con médicos y enfermeras que no tenían ni idea lo que es metales tóxicos? ¿Cómo van a tratar a la población, personas sin la preparación específica sobre metales y sustancias tóxicas y su acumulación a través del tiempo y su impacto crónico a través del tiempo y las potenciales riesgos y enfermedades que pueden venir con eso? Esos profesionales hay que prepararlos. Y esos son los que tienen que dar la asistencia que, que necesitamos. Concluyo diciendo que no veo otra manera de llegar a la solución de todo este caso sin la presión directa de los afectados, sin la movilización, sin ese valor, sin ese coraje, sin esa organización de los afectados y de la ciudadanía peruana, porque no es solo La Oroya, este es un caso con trascendencia nacional. Poblaciones afectadas en la misma situación tienen que hacer presión al Estado para que el Estado cumpla con lo que requiere la sentencia. La misma Corte lo dice, este caso concluirá solo cuando se cumpla toda la sentencia. No ha concluido, por eso estamos aquí. Concluyo, Rosa. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, su presentación pone sobre la mesa puntos cruciales para avanzar en la implementación y reconoce también pues, el gran precedente que es la sentencia para la protección del ambiente sano y de la salud de la gente, de las personas en Perú, pero también en América Latina. Lo importante que es el reconocimiento de la dimensión individual y colectiva del derecho al ambiente sano, lo importante también de que se hagan efectivas estas garantías de no repetición y que una situación como la de la Oroya no se vuelva a presentar en el Perú ni en América Latina nunca más. Y por último, esas medidas que son urgentes y necesarias para ir avanzando en la protección y reparación de lo que se generó por tantos años de contaminación derivados del complejo metalúrgico y de una inadecuada supervisión y fiscalización del Estado. Muchísimas gracias, doctor. Yo ahora le daría paso a Einer Rivera, que es joven, también parte del caso con su familia. Y justo, Einer, la pregunta que te quería hacer, también en línea con lo que ya el doctor nos venía diciendo sobre todas las implicaciones que tiene esta sentencia para la protección de los derechos humanos, es ¿qué situaciones crees tú que cambiarían en tu vida y en la vida de tu familia con el cumplimiento de las medidas? Buenas tardes, o buenos días, perdón. ¿Se me puede escuchar? Te escuchamos. Bien, en cuanto a la pregunta, pues yo en realidad, bueno, me presento, soy Einer Rivera. Bueno, formo también parte de las 80 víctimas. Actualmente estoy en otra provincia que también se encuentra cerca de La Oroya. Y pues yo pienso que esto de la sentencia cambiaría pues en cuanto a cómo yo y mi familia lo hemos estado viviendo. En alguna oportunidad yo quisiera volver a La Oroya de visita, ¿no? Quizás un poco ver ese cambio que se pueda implementar, ¿no? A partir de la ejecución de la corte, porque en realidad sí me gustaría volver allá, visitar varios lugares que he abandonado en mi niñez, porque nosotros nos fuimos de La Oroya a causa de la contaminación, eh, y pues fue gracias a mi padre, ¿no? Mi padre siempre estuvo preocupado por nosotros, somos 4 hermanos,
y pues durante nuestro periodo de convivencia allá en La Oroya hemos sufrido bastante, ¿no? En los efectos de la contaminación a nivel de nuestra salud. Mi hermano mayor y mi tercer hermano siempre han presentado dificultades en su aprendizaje, y también yo a nivel de la salud siempre he tenido que recurrir varias veces al centro de salud, pero sin un diagnóstico claro. Entonces, ante esa preocupación, mi padre, ¿no?, decidió, ¿no?, poner en alto su voz para poder luchar, ¿no?, y tener, pues, un ambiente adecuado para nosotros. Ante eso, pues, mi papá decidió trasladarnos a otra provincia debido a que también él y mi mamá también presentaban dificultades en su salud. Entonces, nosotros salimos de ahí. Y por eso yo, bueno, quisiera ver ese cambio en La Oroya. Como se puede apreciar hoy en día también, aún siguen, ¿no?, esos vestigios, ¿no? Cuando era niño yo recuerdo mucho que el ambiente era muy, muy, muy pesado. Y cuando yo salí por primera vez de allá, eh, vi que en otros lugares era muy distinto. Por ejemplo, aquí en la provincia de Jauja, respirar el aire es muy distinto que en Oroya. Y eso, quizás comparar un lugar con otro y desear eso, ¿no?, en La Oroya también, eso quisiera, ¿no? Quisiera que La Oroya sea un lugar más limpio, más sano, donde que nosotros como personas podamos desarrollarnos bien. Em, y aún así, pues hay muchos niños, así como nosotros, aún hay más niños que siguen allá en La Oroya y siguen pues en ese ambiente, ¿no? A pesar de que en algunos años la actividad se haya reducido, aún se seguía, ¿no?, con ese ambiente. Entonces, ahora que se ha reactivado nuevamente, quizás controlar esos estándares de calidad ambiental también sean necesarias. Y pues también he escuchado también, aparte de ello, testimonios de algunos de los afectados que también consideran en alguna vez o en alguna oportunidad volver a La Oroya a vivir. Y pues creo que ese derecho también no se le debe ser negado a ellos. Aparte de eso, algunas experiencias que me contaba mi papá era que en los primeros años ellos eran, eh, por así decirlo, no eran atendidos por las autoridades en su momento. Las autoridades hacían vista gorda todo, todo reclamo, toda observación que podían hacer los pobladores. Y habían funcionarios que en realidad actuaban en contra de la población en sí y actuaban de acuerdo a sus intereses, ¿no? Entonces, creo que todas esas actitudes que han tomado en aquel entonces los funcionarios deberían ser, ¿no?, corregidas, porque ellos son funcionarios públicos y deben o sirven al pueblo. Y pues yo en realidad también he sufrido también en la escuela un poco de acoso, ¿no? Por ser parte quizás de esa pequeña cantidad de personas que querían un ambiente más sano. Y el acoso más que nada venía por parte de algunos compañeros de la escuela, ¿no? Quizás sus papás eran trabajadores en sí de la empresa, pero ellos también en su desconocimiento actuarían de esa manera, ¿no? Y sí, se hablaba desde un poco antes, se hablaba sobre el cuidado del ambiente, pero no se veía la ejecución como tal, ¿no?, del cuidado del ambiente. Quizás habían algunas ocasiones en las que en los barrios podías apreciar el lavado de manos, ¿no?, que se realizaba, pero esa es una acción que solamente es momentánea o por una parte, pues quizás hacer bien, ¿no? Pero en la calidad del aire. Eso, el aire está en toda parte, ¿no? Entonces, quizás por ese lado no se ha visto mucho la importancia de poder tener en cuenta eso.
y son medidas, acciones que quizás por desconocimiento no hayan ejecutado en su momento. Y yo espero que ahora con la Corte se pueda implementar, ¿no? Esas acciones para que nosotros en alguna oportunidad quizás volvamos allá y podamos disfrutar quizás de un ambiente mejor, ¿no? Y también, bueno, algunas cosas más que recuerdo de allá, pues aparte de lo que les venía diciendo, era que La Oroya en sí es un lugar muy bonito, ¿no? Hay personas de diversas partes del Perú, que quizás todas hayan venido, ¿no? Por alguna actividad, pero sí se extraña mucho poder estar allá, porque quizás también tenía algunos amigos, ¿no? Que recuerdo y me fui así de repente y nunca más los he vuelto a ver. Em, y nada, aún sigo con problemas de salud y hay diagnósticos que no son precisos, quizás en el hospital necesito ese diagnóstico, ¿no? Más especializado por parte del sistema de salud y eso también para mis hermanos, mi papá y mi mamá, y también para las demás personas, ¿no? De las víctimas, la comunidad de La Oroya también necesita, ¿no? Tener ese diagnóstico claro de qué padecimientos tienen. Bueno, eso más que nada quería decirles. Muchísimas gracias, Einer, por tus palabras y por la reflexión que nos compartes. Solo tenía una pregunta adicional para ti, y es si quieres enviarle también un mensaje al Estado en torno al cumplimiento de la sentencia. Claro que sí. Bueno, yo espero que se ejecuten esos planes de remediación ambiental y que se respeten, ¿no? También los estándares medioambientales internacionales. Y pues a pesar de que los funcionarios públicos tengan diversas posturas políticas, yo creo que sería importante que también apuesten por luchar por el Perú, luchar por un ambiente mejor para todos los peruanos, no solamente para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado debería de respetar lo que es la sentencia, hacer cumplir eh, todo lo que la sentencia le pide y que nada, no, nosotros somos como hijos del Estado, ¿no? Y el Estado debería de velar por nosotros. Y aún así, habiendo algunos funcionarios que eh, no hacen caso a algunas sentencias, crean leyes a su conveniencia, quizás eso deberían de pensarlo bien, porque ellos se deben a nosotros. Y em, creo también importante que en esto de la sentencia es gracias bueno, a mi papá, a los padres de varios niños que en aquel entonces éramos, y es el legado que ellos nos van a dejar a nosotros y a futuras generaciones que se van a desarrollar en La Oroya. Y yo quisiera también en alguna oportunidad volver allá y ver, ¿no? Niños sonriendo quizás, no jugando en ese ambiente contaminado, porque ellos en aquel entonces también recuerdo, ¿no? Había muchos niños que jugaban con la tierra, tocaban objetos sin saber que eso estaba o contenía elementos contaminantes para su salud y perjudiciales. Entonces yo le pido al Estado de verdad que cumpla con lo que es la sentencia y también porque es un hito histórico que también servirá como ejemplo para además otros casos que quizás también sean eh, en casos medioambientales. Eso sería todo.
Muchísimas gracias, Einer. Realmente haces una reflexión muy, muy importante, también relacionado con el derecho que se tiene a que ese territorio realmente sea restaurado, que se logren tener condiciones de salud y de ambientales dignas, que permitan que la gente que tuvo que salir en su momento para poder buscar mejores condiciones de vida y evitar que sus hijos estuvieran expuestos a esta contaminación, pues pueda regresar a ese lugar que también consideran como suyo. Entonces, muchas gracias por tu reflexión y por este tiempo. Solo decir que tenemos ya algunas preguntas en el chat, sobre todo dirigidas al doctor Serrano, e insistirles a quienes quieran que nos puedan seguir escribiendo sus preguntas, sus comentarios que al final les vamos a leer. Y doy paso a nuestra última panelista, Beatriz Cortés, que es coordinadora de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana y también parte de la red MUCI. Beatriz, muchísimas gracias por estar en esta mañana con nosotras. Y las preguntas que te queríamos hacer hoy es: ¿qué impactos podría tener el cumplimiento de la sentencia en la vida de los habitantes de la comunidad en La Oroya, desde la perspectiva de la mesa y de lo que ustedes han venido trabajando con el Estado y las diferentes entidades competentes? Y también, ¿de qué manera la sentencia de La Oroya marca un antes y un después en cuanto a la atención de las personas afectadas por metales como consecuencia de las actividades mineras? Bienvenida, Beatriz. Gracias, Rosa, por la invitación. Buenas tardes ya con todos y todas. Sí, bueno, quería primero saludar a Aida, a Prode por el trabajo de largos años y también un gran abrazo a las víctimas de esta contaminación que han tenido que resistir tantos años y que incluso muchas de ellas han perdido la vida en el transcurso de los años, ¿no? Bueno, yo quería mencionar primero que para nosotros, desde la Mesa Técnica de Salud Ambiental Humana, la emisión de esta sentencia es un gran logro porque nos va a poder permitir generar presión internacional a la interna del Estado, ¿no? Desde el 2021, justo a partir de la lucha de la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, se logró tener un plan nacional, un plan multisectorial de atención a personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, este plan aún no se logra implementar de manera adecuada, ¿no? También señalar que, según el MINSA, el Ministerio de Salud, son datos del propio Ministerio de Salud, a nivel nacional existen más de 10 millones de personas expuestas a la contaminación por metales tóxicos. Entonces ese es un problema de salud pública que debería estar en la prioridad del Ministerio de Salud, pero que lamentablemente no lo está, ¿no? A pesar de que ya se maneja información para la emisión de políticas públicas. Entonces, el plan que se logró en el 2021, para nosotros, desde la perspectiva que tenemos, es necesario tener un enfoque multisectorial. Primero, lo que nos hemos topado es un Ministerio de Salud donde muchos funcionarios, como ya lo han venido mencionando el propio doctor Fernando, las propias víctimas, un Estado, un Ministerio de Salud que no está especializado en materia de metales tóxicos, ¿no? Porque no es la misma atención que da un profesional de la salud bueno, no es una enfermedad, ¿no? La afectación por metales tóxicos, pero los profesionales de salud no están especializados, ¿no? Pero nos chocamos con esta realidad en todos los ministerios, ¿no? En el Ministerio de Vivienda, que para nosotros es importante por la dotación de agua, porque mucho de la contaminación viene por justamente agua contaminada, tampoco eran conocedores del plan, del enfoque que se tiene que dar especializado desde la atención y la afectación a metales tóxicos, ¿no? Igualmente en el Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos este plan, pero esta sentencia para nosotros es súper importante e interesante porque hay varios puntos, como ya se ha mencionado. Uno de los puntos es el tema de la atención especializada, ¿no? Entonces, sí, la pregunta es, ¿qué impacto podría tener el cumplimiento de la sentencia para nosotros esta parte que es garantizar a los habitantes de La Oroya que sufran síntomas y enfermedades relacionadas con la exposición a contaminantes, que cuenten con una atención médica especializada? Eso para nosotros es clave, ¿no? Justamente en las últimas reuniones que hemos tenido hace poco, la comisión multisectorial encargada de implementar este plan no participó el Ministerio de la Salud, a pesar de que es el ministerio que tiene la mayor responsabilidad en la implementación de programas, de lineamientos, de protocolos, ¿no? Entonces, creo que este tema de la especialización es clave para hacer seguimiento y presión dentro del Ministerio de Salud y otros ministerios. También nos parece importante
un principio que se ha desarrollado ante la sentencia, que es el de máxima divulgación en materia ambiental. Yo quiero recordar que en el caso de Perú, lamentablemente, no se ha ratificado el acuerdo de Escazú, que justamente también hablaba de acceso a la información, transparencia. Este principio para nosotros es muy importante porque el plan que se aprobó en el 2021 establece también obligaciones para el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, por eso decimos que es multisectorial. No solo es atención a la salud, sino también prevención del impacto ambiental, prevención, control, regulación, mitigación del daño ambiental, ¿no? Entonces, este principio para nosotros es clave porque justamente lo que tenemos actualmente es mayor presión de el empresariado minero, de sectores empresariales mineros, para que se reduzca estándares de calidad ambiental, para que se reduzca el tiempo en el cual se aprueban los proyectos de inversión minera, también de hidrocarburos, ¿no? Entonces, nosotros decimos que este proceso de prevención que debería de tener el Estado debe de tener pautas adecuadas, debe de tener los cuidados necesarios que incluyan que se cuente con información y con datos adecuados para que el Estado tome decisiones y que se conozcan los impactos que podría generar dichos proyectos de inversión, ¿no? Pero estamos en una situación crítica dentro del Estado peruano porque justamente eso es lo que los sectores empresariales no quieren, ¿no? Justamente por eso no se ha ratificado el acuerdo de Escazú. Entonces, el desarrollo de este principio nos parece súper clave, esta obligación que tiene el Estado de transparencia activa, ¿no? Así lo señalan, ¿no? Transparencia activa. También nos parece muy importante en una de las medidas que ha establecido en la sentencia, que es la de diseñar e implementar un sistema de información que contenga datos sobre la calidad del aire y agua donde exista mayor actividad minero-metalúrgica. El Estado también debería tener la obligación justamente de manejar información actualizada sobre el grado de contaminación y exposición que hay. Nosotros tenemos el dato de las 10 millones de personas, pero después de eso no tenemos más datos de dónde exactamente están ubicadas esas 10 millones. Hay datos por regiones, ¿no? Pero no hay datos exactos de dónde estaría los puntos críticos, un mapa, ¿no? De los puntos críticos de la mayor concentración de personas expuestas a metales tóxicos. Entonces, este paso es clave para que desde ambiente y salud se pueda abordar el tema, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante la sentencia porque señala justamente esta obligación específica del Estado, ¿no? Otro punto que es muy importante y que nos va a ayudar en muchos otros casos, y creo que justamente este es la importancia de la sentencia porque ayuda a los habitantes de La Oroya, pero con la lucha que en La Oroya se desarrolló va a ayudar a muchos otros casos en Perú, es justamente el tema de la demostración de la causalidad, ¿no? Creo que una parte de la estrategia del Estado era de que decir que no había una relación de causalidad entre las enfermedades o la contaminación en el cuerpo humano y la exposición de los contaminantes, ¿no? De los metales, a los metales, ¿no? Pero la sentencia es clara, ¿no? Y dice, no, las personas contaminadas no tienen por qué demostrar esa causalidad, es el Estado más bien el que debe de demostrar que ha cumplido con su deber de manera adecuada, ¿no? Entonces esto ayuda bastante a otros casos donde en distintas regiones del país vienen luchando para que el Estado se haga cargo de la contaminación sin importar la demostración del nexo de causalidad. Entonces, eso es muy importante porque, bueno, el Estado permanentemente quiere evadir responsabilidad para hacerse cargo de su deber de prevención, mitigación y control del daño ambiental, ¿no? Entonces, la sentencia nos trae varios temas muy importantes también. Creo que señala a La Oroya como zona de sacrificio. Esta palabra es súper potente porque en la práctica lo que tenemos es cientos de zonas de sacrificios en Perú, ¿no? Que lo reconozcan La Oroya es muy importante para los otros demás casos, ¿no? Esta sentencia nos va a ayudar a conectar con el plan multisectorial
porque va a haber una presión especial hacia los funcionarios. Ya no, no lo están diciendo solo las personas afectadas, no lo están diciendo algunos espacios técnicos dentro de Perú, te lo está diciendo a nivel internacional. Y como se señaló, lo escuché al doctor Fernando Serrano, esto no va a acabar hasta que la sentencia esté realmente se cumpla sus recomendaciones, y creo que desde la Corte, para nosotros es importante, es los ojos de la Corte en el Estado peruano, porque va a ser bastante rigurosa en la revisión de los instrumentos y los avances que presenta el Estado peruano, ¿no? Uno de los puntos que también se plantean en el plan especial multisectorial y que hemos visto justo en las últimas reuniones donde hemos participado es que no está dando evidentemente la talla el Estado peruano, es en la actualización de los instrumentos normativos, ¿no? Y esto creo que también lo que mencionaba el doctor, que es el protocolo de atención médica, el Estado tiene instrumentos años anteriores, instrumentos que no se adecuan al derecho internacional, y eso también nos va a ayudar a que esta presión internacional nos pueda ayudar a avanzar en la implementación efectiva de la política pública, ¿no? Y bueno, señalar también el tema de que se ha desarrollado más el tema del derecho a tener, a respirar un aire limpio, y mejor dicho, se ha desarrollado más el tema del derecho al agua, ¿no? Ya no solo verlo como un recurso aprovechable por los seres humanos, sino el valor en sí mismo al agua. Acá en Perú, creo que eso también es un avance importante, porque tenemos una situación donde hay un uso irrazonable del aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que mucha de la principal fuente de contaminación de los metales pesados es justamente por el agua, ¿no? Por eso, en el plan también nosotros trabajamos bastante con el tema de dotación de agua, ¿no? Porque de nada sirve que se intente dar atención a la salud o controlar el ambiente si las personas siguen tomando el agua contaminada, yendo a la misma fuente de contaminación permanentemente, ¿no? Entonces, creemos que esto va a ayudar bastante. La sentencia también habla de los principios rectores de empresas y derechos humanos. Esto es clave porque aquí en Perú las empresas tienen mucho poder de incidencia y de lobby dentro del Estado. Ahorita desde hace unos años están con un discurso de hay que reducir la tramitología, hay que hacer la aprobación de los proyectos mucho más rápido, pero esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer sacrificando y reduciendo estándares, sacrificando derechos, ¿no? Y bueno, por último, mencionar que existe una plataforma y que desde la plataforma y de la Mesa Técnica de Salud Ambiental Humana que estamos tratando de difundir la sentencia. Hace poco nos acompañó de APRODE Cristian Guailinos en un encuentro de personas afectadas en el norte, en Guarmey, y también vamos a estar trabajando en la difusión de esta sentencia, y sobre todo porque actualmente el gobierno quiere desconocer la competencia internacional en derechos humanos, ¿no? Pero nosotros decimos no. Las instancias internacionales de derechos humanos son útiles y son herramientas necesarias para la defensa de derechos en lo local, ¿no? Para las organizaciones sociales de base, las comunidades, y estamos justamente en los espacios que estamos teniendo, difundiendo esta sentencia y la importancia de seguir defendiendo la competencia internacional de la Corte y los derechos humanos en la interna en el país, ¿no? Eso, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Beatriz. Sin duda fundamental lo que mencionas. Reiterar de lo que decías, la importancia que tiene para Perú y para los países de América Latina el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también el respeto y el reconocimiento del importante rol que tiene la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana para la protección, garantía y respeto de los derechos humanos. Y los temas que mencionabas en relación con el plan integral multisectorial que se logró en el 2021, pero cómo existe el desafío también de una implementación efectiva, y también esos estándares que genera la sentencia de La Oroya para todos los países de América Latina que hayan ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos en términos de justamente el derecho al aire limpio y el derecho al agua.
el derecho también al principio de máxima divulgación y de transparencia activa y de esa información clara, veraz y oportuna en términos de los datos de calidad ambiental en los componentes de suelo, aire, agua, entre otros. Y también ese importante paso que se da diciendo que no es necesario que las personas que están siendo afectadas por contaminación ambiental demuestren la causalidad, sino que por el contrario es el Estado el que tiene que demostrar que está cumpliendo con sus obligaciones de prevención, de supervisión y de fiscalización, y así eliminar una de las brechas de acceso a la justicia o al menos reducirla que existía en términos de litigios ambientales en América Latina. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención y por todas las reflexiones que nos compartiste. En el chat tenemos varias preguntas, se ha estado moviendo mucho la conversación ahí. Para el doctor Serrano, está diciendo, la primera pregunta que nos hacen, doctor, es, ¿considera usted que el diseño de las medidas de reparación para el daño ambiental emitidas por la Corte son congruentes con la mejor ciencia disponible? ¿Se realizó alguna consulta especial con los expertos en la materia para este diseño de las medidas? Esa es la primera. Si quiere, les voy a leer las preguntas y de una vez luego pasamos a contestarlas. La segunda, doctor Serrano, que hacen es sí, ¿cómo podrían los ciudadanos de La Oroya utilizar el fallo para mejorar su entorno? Que creo que usted nos iba dando algunas pistas en su intervención. Otra pregunta que nos hacen es si ya empezó por parte de la Corte el monitoreo del cumplimiento de la sentencia y a partir de qué momento se da. Luego también nos preguntan de qué manera este fallo puede ayudar a las comunidades afectadas por el extractivismo de oro en el Amazonas. Tal vez, Beatriz, nos puedas ayudar con esa pregunta. También nos preguntan cómo puede, y estaba dirigida para ti, Beatriz, cómo puede resarcir el Estado peruano a las víctimas de la Oroya en materia de trauma y estrés postraumático. Y también, Beatriz, nos están preguntando un momento que hay varias preguntas y se mueve mi chat. Dice, esa plataforma citada por Beatriz para acompañar el cumplimiento de la sentencia, ¿cuál es el nombre? Que les puedas como aclarar y contar un poco sobre eso. ¿Cómo se puede acceder a la grabación de esta fantástica presentación? Roel, vamos a subirla a la página de AIDA, ahí vas a poder acceder a la grabación. Si quieren, vamos avanzando con responder estas preguntas mientras vamos leyendo las otras que se han venido sumando en el chat. Doctor Fernando, si quiere iniciar usted y luego Beatriz. Sí, sí, gracias, Rosa. Una primera pregunta es sobre lo que nos dice la Corte en su sentencia sobre los protocolos de atención médica especializada. La Corte no nos da detalles de eso, no es función de la Corte darnos detalles de eso, porque ellos son un grupo, por supuesto, de abogados, jueces a nivel internacional. Pero el hecho de que insista en un protocolo de atención integral y especializado, eso ya recoge lo que habíamos, tanto las víctimas como quienes les hemos acompañado, habíamos insistido desde el principio. Y ese protocolo ha sido discutido, el Estado lo elaboró para Loroya como parte de los requerimientos del proceso, pero no incluyó ni las sugerencias, ni las recomendaciones, ni las necesidades que nosotros habíamos puesto. Son funcionarios de Estado que no escucharon, que no respondieron. Y la Corte les llamó la atención. En todo su documento les llama la atención al decir, ustedes han recibido la información, han recibido los insumos, han recibido lo que necesitan y no han incorporado y no han cumplido. Entonces, la Corte vuelve a insistir en ese protocolo y nos corresponde a nosotros, tanto los directamente afectados, ahora beneficiarios de la sentencia, y el equipo técnico desde la mesa técnica, desde los profesionales locales y nosotros desde el ámbito internacional, nos corresponde realmente trabajar ese protocolo. Creo que somos realistas aquí al no esperar del Estado un milagro de la noche a la mañana en la elaboración del protocolo que necesitamos.
Vamos a tener nosotros que tener la iniciativa, tomar esa iniciativa y decirles, este es el protocolo que queremos que se implemente. Ustedes pueden también contribuir, pero necesitamos avanzar con ese protocolo y los aspectos técnicos, médicos y de salud pública tienen que venir de este lado, porque no están viniendo desde el lado de los burócratas del Perú, ¿no? La segunda pregunta sobre qué podemos hacer ahora para disminuir el riesgo, ¿no? Escuchamos, por ejemplo, de Einer, como él recuerda medidas de lavarse las manos, de controlar, de actividades que uno puede hacer. Esas son medidas válidas, sí contribuyen. Cuando nosotros hicimos el estudio integral de La Oroya y del Valle del Mantaro, tomamos muestras de polvo en las manos de niños. Queríamos saber si ese polvo que está en sus manitos tiene plomo. Porque ese polvo va a ir a la boca, porque ese polvo va a contaminar a la persona. Y efectivamente encontramos en ese polvo, en esas manitos, en la casa, en el hogar, plomo. Entonces, sí hay medidas a nivel personal, a nivel familiar que se pueden implementar. Nuestra posición siempre fue de que la empresa y el Estado quería que solo eso resuelva el problema. No, eso no, solo no resuelve, pero sí son medidas porque nosotros necesitamos bajar los niveles de plomo a como dé lugar. Y entonces esas medidas de limpieza, de higiene, de protección de polvo, especialmente porque, como hemos escuchado, es el aire y el polvo son las rutas más peligrosas de contaminación, ¿no? Entonces, yo elaboré un documento donde propuse incluso una remediación de espacios familiares en las zonas más afectadas, de patios, de sitios de vivienda, de mejoramiento de la vivienda para que no entre polvo, para que no entre aire contaminado, ¿no? Además del agua que debe ser pura. Con esto quiero decir que hay medidas que se han puesto en práctica en Estados Unidos y en otros países que también las podemos poner en práctica en el Perú ahora, porque la remediación de los pasivos, los más grandes, va a tomar tiempo, eso está a cargo del Estado y ya sabemos el tiempo que se toma el Estado para eso. Necesitamos tener un paquete de medidas inmediatas que las existen, no son complicadas, pero sí se necesitan recursos para eso y se necesita a mediano plazo el avance de la remediación de suelos especialmente y el control de la polución que ahora viene del complejo reactivado. Muchas gracias, doctor Serrano. Es muy importante mencionar que justamente en el proceso ante la Corte Interamericana se presentaron varios peritajes expertos que fueron Así es. allegados tanto por APRODE como por AIDA a la Corte Interamericana sobre los distintos temas relacionados con salud ambiental, los efectos de los metales tóxicos, el impacto psicoemocional en el proyecto de vida de las familias. Tuvimos, digamos, personas con no solamente mucha expertise, sino también con mucha autoridad, que le hablaba a la corte y le daba líneas y guías sobre cuál es la ciencia actual disponible y sobre qué parámetros científicos se debían tomar decisiones y plantear medidas de reparación. Y también es muy importante porque es una de las preguntas que se está dando en el chat responder que a partir de la notificación de la sentencia, desde el 22 de marzo de este año, empieza la competencia de supervisión de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, desde que fue notificada, la Corte tiene competencia para sacar resoluciones en las que hace seguimiento al avance que reporta el Estado peruano y que nosotros como representantes de las víctimas también vamos a ir haciendo control, y esa es una de las medidas y de los mecanismos que tenemos para exigir el cumplimiento. Beatriz, no sé si estás por ahí para contestar las preguntas que nos hacían sobre cómo usarlo en la situación de la Amazonía y también sobre todo el tema psicoemocional. Sí, bueno, sobre el tema de la Amazonía y la minería de oro, primero que en Perú están habiendo graves problemas para el control, evidentemente, de actividades ilegales, ¿no? Pero justamente la mirada que nosotros hemos aplicado es multisectorial. Bueno, ya el Ministerio del Ambiente no está dando permisos a las actividades ilegales, a diferencia
de la actividad empresarial legal que sí debe pasar por una aprobación del Ministerio del Ambiente. Pero más allá de eso, el Estado tiene que mapear, justo lo que dice la sentencia, el Estado tiene la obligación de tener información actualizada de dónde está la mayor población afectada, mejor dicho, dónde están cómo está la calidad de aire y agua y en qué zonas están. Estos datos tiene que tenerlo el Estado, más allá del tipo de actividad, ya sea una actividad empresarial legal o informal. ¿De dónde va a sacar la información? Justamente ese rol que tiene el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Salud y otras instancias dentro del Estado. Entonces, esta pauta que es trabajar información, data, es clave, que podría aplicarse a zona andina, Amazonía, y creo que justamente esa es la importancia, y esto no solo va a ayudar a Loroya, por eso decíamos, nos va a ayudar a nivel nacional, puede ayudar en otros casos en América Latina a pensar cómo el Estado tiene que reforzar sus obligaciones de tener información actualizada, generar acceso a la información y a partir de eso desarrollar políticas públicas, ¿no? Eso sobre el primer punto. Sobre el segundo punto de salud mental, bueno, en la mesa técnica no hemos abordado tanto el tema de salud mental, pero sí creo que es importante no separarlo de la atención efectiva y especializada en salud pública en general, ¿no? El principal problema que hay es que las personas primero no se les está entregando los dosajes, la información, se toman las muestras, se hacen los análisis, pero no se entrega. O sea, lo primero es que las personas tienen el derecho de saber si están o no contaminadas. Luego también las personas tienen el derecho de acceder a profesionales de salud especializados, ¿no? Entonces, que una persona pase por este proceso, bueno, es sumamente doloroso, ¿no? Entonces, tiene que estar ligada a la atención individual de la psique a nivel individual de la persona y del proceso individual a tener un estado que funcione a nivel de salud pública, ¿no? Porque lo que se enfrenta cada persona es devastador, ¿no? Porque es un estado totalmente inactivo, indolente, ¿no? Entonces, esto. Y por último, mencionar que me refiero a yo soy parte de la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana que apoyamos a diversas organizaciones sociales a nivel nacional. Son más de 12 regiones articuladas en la Plataforma Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados, justamente a partir de esta articulación de diversos casos, porque se llegó a través de encuentros, debates, diálogo, articulación, se llegó a la conclusión que este es un problema sistémico generalizado en el país y que la respuesta tiene que ser unitaria, ¿no? Y a partir de la articulación de las distintas organizaciones, la incidencia se logró tener un plan y ahora justamente estamos tratando de que ese plan funcione, ¿no? Empujar al Estado, presionar al Estado y bueno, esto se logra con la movilización, ¿no? Con la defensa de derechos, ¿no? Y de esto es la plataforma. Prontamente informar también que va a haber una página web de la plataforma donde van a poder tener más información de su trabajo. Muchas Rosa, si me gracias. permites, solo una breve comentario. Gracias, Beatriz. El sistema de información que Beatriz eh, del cual nos habla es sumamente importante. Es parte de un programa de vigilancia epidemiológica ambiental. Mientras el Perú no diseñe e implemente un programa de vigilancia epidemiológica ambiental que incluye esta información, no va a voltear la página, no vamos a salir de la situación en la que estamos. En Estados Unidos y en los países que más han avanzado en salud ambiental, existen programas a cargo del Estado de vigilancia ambiental donde nosotros sabemos qué poblaciones están afectadas y qué sustancias les están afectando en cualquier parte. Perdón. Entonces, sin eso no se puede avanzar. Muchas gracias, doctor. Esencial lo que menciona y lo que mencionas también, Beatriz. Solo decir también que en el caso de la Oroya, la atención en salud incluye una atención psicológica a las víctimas del caso, porque fue una de las cosas que se logró probar
que había habido una afectación psicoemocional y además una afectación al proyecto de vida de las familias y de las personas. Y también muchos están preguntando sobre el estado de implementación de la sentencia. Es importante comentar que a la fecha pues ya hay una notificación a las entidades competentes de dar cumplimiento por parte de la Procuraduría Supranacional. También que la Procuraduría Supranacional ya le hizo una propuesta a la Procuraduría General de cuáles son todas las entidades que deben estar involucradas para el cumplimiento. Y lo que estamos ahora es esperando que la Procuraduría General saque una resolución en la que establece no solamente las entidades competentes, sino los montos asignados de presupuesto a cada una de estas entidades para dar cumplimiento. En el entretanto, vamos avanzando con acciones de incidencia, con acciones de visibilización, de difusión y seguramente otros encuentros también para seguir posicionando el tema ante las autoridades en Perú y generar presión también desde el nivel internacional e insistir que hay unas medidas que hemos considerado y hemos insistido al Estado y a la Corte que son urgentes e inmediatas, que tienen que ver justamente con la atención en salud. En el entretanto se consolida un protocolo adecuado, como bien lo mencionaba el doctor Serrano, también con el tema de la supervisión y la fiscalización de las operaciones del complejo en la actualidad. Que va a requerir también el tema del diagnóstico de línea base y la modificación de los estándares de calidad ambiental. Ya para dar por finalizado este espacio, Einer y Ana María, si me están escuchando, muchas personas están preguntando también, ¿no? ¿Cómo es la situación actual de la brolla? ¿Si ha habido algún cambio? Tal vez podemos cerrar esta conversación con sus impresiones finales también, que puedan comentarnos un poco sobre eso y sobre todo también sobre el futuro que esperamos. No sé, Ana María, Einer, cualquiera de los dos que quiera iniciar. Einer, ¿estás por ahí? ¿Aló? Sí, No. Bueno, Adelante. ¿y cómo está la hora ya ahora? Pues el clima se encuentra tranquilo, es un poco de incertidumbre quizás porque todavía no se tiene un verdadero índice o una verdadera situación, cómo va la empresa, cómo se está dando. Hay un poco de incertidumbre por eso, pero de que están emitiendo, claro, se emiten los gases, cuando se está emitiendo el humo, se observa, porque también se nota el cielo que ya se cubre y ya se vuelve un poco más denso, pero lo que pasa es que no se ve de la misma chimenea general, sino que son las emisiones fugitivas de lo que antes se le decía que se controlara a la empresa anterior, se decía que controlen esas emisiones fugitivas, entonces por eso es que no se puede controlar directamente de eso, pero tengo entendido de que la OEFA o otra institución más están haciendo el monitoreo. Y ese monitoreo se está dándose en las instituciones cercanas, básicamente dentro de la Oroya Antigua. Ha habido casi como una semana, había una máquina dentro de una institución educativa que estaba controlando las emisiones y cuáles son los niveles. Y en caso de nosotros, ya el nivel de percepción se estaba llegando a ardor en vista y ardor en garganta. Entonces, eso es lo que llegábamos a percibir los que vivimos en la Oroya, aunque a veces ya en la cotidianidad de las acciones o actividades que podíamos realizar, no se, bueno, pasaba desapercibido, ¿no? Pero cuando ya hacías un stand-by, un descanso, ya podías percibir más todavía. Pero de que estamos un poco, dentro de los 80 hay familias que también se encuentran un poco vulnerables diciendo que no tenemos seguridad aquí porque ahorita por haber hecho eso o porque se sabe, ¿no? Que vamos a recibir quizás un monto. No, en su totalidad, en una sola parte quizás no, pero el hecho está que, ¿cómo se llama? Está ya el miedo dentro de los 80, tenemos ese miedo un poco, ya vamos a llegar a la desesperación porque ya las personas que hace 25 años, 20 años iniciamos todo esto, pues ya no somos los niños o adolescentes, ya somos adultos. Y los que antes eran hombres, los que antes eran mujeres, ahora ya pues son adultos mayores.
y estos adultos mayores ya están corriendo riesgos y pues la vida o la salud de ellos ya es diferente, ¿no? Ya vienen otros tipos de achaque que básicamente en la salud normal o general que se puede llamar, no son los mismos. Entonces, necesitamos esa atención especializada, lo que se para luchando, tanto en salud o en el MINSA se para luchando. Algunos reciben una buena atención, otros reciben una mala atención y siempre es la queja de eso, ¿no? De que no hay buena atención principalmente. Gracias, Ana María, por comentarnos también sobre los desafíos actuales, que son varios, y también pues la sentencia es una herramienta que nos permite poco a poco ir presionando para que todas esas situaciones que comentas que son inadecuadas y que son un incumplimiento del Estado de sus obligaciones, pues realmente se transformen en garantías de derechos para todos y para todas. Tal vez darle lugar ya a Iner para que nos des unas palabras finales antes de cerrar. Sí, bueno, quisiera comentar em, sobre la polarización que aún en la población existe, ¿no? Quizás haya cierta cantidad de pobladores que aún desconozcan, ¿no? Sobre lo que es la sentencia, y eso cabe, bueno, está en la responsabilidad del Estado, ¿no? De dar a conocer, ¿no? Y pues los afectados, como nosotros, las víctimas, aún estamos batallando contra eso, ¿no? Contra esa división que hay en la población. Quizás hay pobladores que están a favor y en contra, ¿no? Y ese desconocimiento creo que debemos erradicar, y es una de las medidas que se le debe tomar importancia de ahora en adelante, porque este fallo es a favor de todos y espero que en cuanto al tiempo sea muy pronto, ¿no? Que se dé esa sensibilización a la población para que no hayan malos entendidos, no seamos perseguidos quizás por algunas otras autoridades. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias, Einer. Ya con tu intervención y teniendo en cuenta la hora, vamos a dar por finalizado este espacio. No antes sin decir que este tipo de conversaciones, de conversatorios van a seguir continuando, algunos presenciales en la ciudad de Lima, cerca a Huancayo y en universidades. La idea es que esta sentencia logre posicionarse no como un caso que fue exitoso, sino como un caso que generó unos nuevos estándares replicables para muchísimos otros casos y situaciones en Perú y en América Latina. Desde AIDA, desde APRODE y como dice el doctor Fernando Serrano, desde este grupo de aliados internacionales, nacionales, expertos, pues vamos a seguir dándole continuidad a este caso y vamos a exigir su cumplimiento tal cual lo estableció cada una de las órdenes que estableció la Corte Interamericana en los distintos tipos de medidas de reparación que ahí se establecieron. Entonces esperamos verles en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre esto. La grabación del seminario web va a quedar en la página de AIDA. Y en nuestras redes sociales también nos pueden seguir y seguir conversando sobre este importante caso. Que estén muy bien, una buena tarde para todos y gracias a los y las panelistas. Gracias a ustedes.